Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle a usted. Gracias por estar con nosotros en este Ruta 27. En la producción César Vicente Moreno, un servidor Víctor Americano y el invitado, el diputado de la 76ª Legislatura del Congreso del Estado, Reyes Galindo Pedraza, a quien mucho le agradecemos que esté con nosotros porque sospecho que es medio hiperactivo porque siempre anda del tingo al tango y de arriba para abajo. ¿Cómo estás? Mi querido Víctor, Qué muy gusto. contento, hombre, de estar nuevamente contigo en tu programa y saludando a tu amable auditorio, que además es un auditorio muy extenso. A mí me da mucho gusto estar en un medio con estas aportaciones al estado de Michoacán y a todo el país. La Diputación del Distrito 22 de Mújica, ¿verdad? Así es. La tierra caliente de Michoacán. La tierra caliente de Michoacán, de Mújica, nada más y nada menos. Cuando vas para allá, diputado, que vas muy seguido, porque yo debo decir, y lo digo de verdad con toda sinceridad, he conocido diputados que llegan a su curul y jamás regresan a su distrito, bueno, ni a decir, ni a dar las gracias, ni a decir hola, ¿no? Ni nada. Y yo veo que regresas muy seguido al distrito y aparte estás haciendo otro tipo de actividades propias de la legislatura. ¿Qué te dice la gente? ¿Cuáles son las problemáticas que te comentan? Oye, diputado, échenos la mano, aquí está pasando esto, está pasando lo otro, porque hay que saber la radiografía del distrito, lo que está pasando. Y justo, Víctor, lo has dicho puntualmente, solo quien recorre las calles, las colonias, las comunidades, los pueblos del lugar que representa, es quien tiene la posibilidad de conocer, pero además de construir, de buscar soluciones a sus muchas problemáticas. Siempre lo dijimos desde el 2021, que tuve la oportunidad de ser legislador, sí, que habría que romper este esquema de ser un legislador alejado de la gente, de escritorio, de curul, que si bien lo he dicho, la primera responsabilidad es la esencialmente parlamentaria, es cumplir en el Congreso con las sesiones, presentar iniciativas, participar de los debates y tomar las mejores decisiones a partir de nuestro voto. Pero otra obligación, sin duda, pues es la de convertirnos en gestores auténticos, naturales de nuestros municipios y de la región que represento. Y entonces, si no lo caminamos, Víctor, si no platicamos con la gente, si no estamos con ellos, no hay forma de conocer lo que sucede allá, ni podemos entonces ayudarles. Esta cercanía con la gente pues nos ha permitido mantenernos con vigencia, pero además rompiendo, como decía al principio, este esquema de un diputado alejado por imponer un diputado cercano, y que si bien yo les digo, yo lamento que yo no tenga un área, un departamento, una dirección o una secretaría de obra pública, de infraestructura, como lo tienen los gobiernos municipales, del estado, el federal, porque así está el diseño institucional. Lo que sí hacemos es buscar cómo podemos ayudar en las necesidades que la gente nos plantea, y eso la gente no solo lo comprende muy bien, sino además lo valora mucho. Diputado, en este sentido, recientemente, bueno, desde hace ya un buen tiempo, pero hace 2 domingos hubo un operativo, pues ahora sí que de grandes dimensiones para la captura de un líder delincuencial, el Mencho, así le es conocido. Está esta estrategia del gobierno federal precisamente del ataque a la delincuencia organizada en coordinación con el gobierno del estado. ¿Qué opinión tienes de estos operativos? Y respecto al tema, ¿qué te dice la gente en este distrito de la tierra caliente michoacana? Bueno, a ver, yo creo que el tema de la seguridad pública, por los años recientes, es la política pública que todas y todos, Víctor, anhelamos que tenga más y mejores resultados siempre. Por eso me parece que esta coordinación institucional que ha habido entre el gobierno de México, que preside la doctora Claudia Sheinbaum, y el gobierno de Michoacán, a cargo del maestro Alfredo Ramírez Bedoya, con los gobiernos municipales, a mí me parece que es justo este logro que se ha tenido para que corporaciones policiales, las Fuerzas Armadas, puedan coadyuvar en la seguridad pública local
Y bueno, este abatimiento, algunas detenciones en los casos que impactan Michoacán, me parece que son, insisto, la presentación de resultados de parte de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Siempre que los esfuerzos permitan que las familias, que la gente se sienta tranquila, se sienta en paz, me parece que habrá valido la pena toda esta parte. Hay en esta región de mi distrito el establecimiento de bases que operan de manera permanente. Esto permite un libre tránsito de toda la región. Hay un constante rediseño de la estrategia contra la extorsión que permita que los productores, que además, Víctor, somos muy ricos en muchos sistemas producto. Claro. El mango viene en las ferias, la fiesta de Lombardía, de Nuevo Urecho, del limón que se da en esa zona de Nueva Italia, del Chaus. Recién pasamos la del melón en Sicuirán. Todo lo que allá se produce, bueno, que las actividades económicas, estas primarias, pues se realicen con total libertad, porque al final el campo sigue siendo hoy por hoy en esta zona el sostén de prácticamente miles de familias ahí. Siguen cayendo objetivos delincuenciales que se dedicaban a extorsionar precisamente a productores. Eso hay que mencionarlo, apenas hace, bueno, varios en estos días anteriores. El estatus en la legislatura, en el Congreso del Estado, Reyes Galindo, el estatus de la discusión que ha habido en cuanto a las leyes en materia de desplazamiento y desaparición forzada, de búsqueda de las personas, porque es algo muy sensible que ustedes han estado abordando. Bueno, hay avances importantes, Víctor. Hace algunos meses el Congreso de Michoacán aprobó la legislación en materia de desaparición y de búsqueda de personas. En una sola ley o norma se establecieron estos dos aspectos. Fue aprobada, fue enviada al Ejecutivo. El Ejecutivo la retornó con algunas observaciones y desafortunadamente está en el Congreso hasta ahora en estudio, en análisis. A mí me parece que debemos dar celeridad a este tema para inmediatamente atender la del desplazamiento forzado interno, un fenómeno social que deriva de la primer parte que preguntabas, Víctor, la seguridad, la inseguridad en este caso, y que obliga en la realidad de nuestras paisanas y paisanos a cientos de familias a que salgan de sus lugares de origen para buscar otro lugar a manera de refugio. A veces en Michoacán, a veces tienen que salir más lejos a otros estados, incluso a otros países. Por eso me parece que el Congreso no solo se vería bien, Víctor, sino mucho más allá, respondería a una situación problemática tan fundamental en nuestros días que se vive y que es parte de este diseño institucional de seguridad pública que deberíamos de atender, Víctor, para que salgamos adelante. ¿Qué falta? ¿La homologación con la federal o las reglas de operación? ¿Qué falta? Falta que podamos atender las observaciones que el Ejecutivo hizo en materia de desaparición y búsqueda para que podamos volverla a enviar una vez aprobada. Y segundo, falta que un documento, la de desplazamiento, que además, dicho sea de paso, hay ya avances importantes que han participado colectivos, asociaciones civiles, es decir, mujeres y familiares buscadores de personas que han hecho su aportación desde su experiencia hasta la parte institucional y que solo falta que el Congreso se asuma en esta responsabilidad y podamos llevarla a la discusión y votación final del asunto. Cuando hay reformas, y yendo a otro tema, estamos con el diputado Reyes Galindo aquí en Ruta 27. Diputado, sobre todo la reforma esta laboral de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Luego hay muchas discusiones en redes sociales y hay mitos y realidades, ¿no? Como que de repente hay fake news, hay gente que lo desdibuja o lo dice por otro lado para confundir. Con peras y manzanas, ¿cuál es la realidad de esta reducción? ¿Cómo se beneficia ahora sí que a la gente? Bueno, a ver, lo que primero te quiero decir, Víctor, a ti y a tu auditorio es que el Partido del Trabajo es de veras que está del lado de la clase trabajadora. Ha sido los gobiernos de la Cuarta Transformación que iniciaron en 2018, que de ese año al 2026 en que gobierna
Claudia Sheinbaum Pardo, el salario mínimo ha crecido en un 154%, rompiendo, Víctor, el mito más grande que intentó imponer el neoliberalismo hacia las personas, hacia la sociedad, de que cuando el salario mínimo crecía, también se disparaba descontroladamente el efecto inflacionario y que entonces, aunque se ganaba un poquito más, el poder adquisitivo, la canasta básica, no permitía que pudiera haber un crecimiento o un mejoramiento familiar. Hoy se ha roto por completo esta idea, porque no solo ha crecido en más de 150% el salario, sino que además hay una contención inflacionaria y el objetivo es que en 2030, en pocos años, 2.5 canastas básicas sean permitidas a través de un salario mínimo de las y los trabajadores. Obtuvimos la aprobación de la ley Silla para quienes por su actividad laboral permanecen muchas horas de pie. Y además es un tema de dignidad de las condiciones de los trabajadores. Se aumentó, Víctor, las vacaciones. Hoy, desde el primer año que cotiza un trabajador, ya no son solo 6, sino 12 días pagados los que puede disfrutar. Hoy, reducir la jornada de trabajo de 48 a 40 horas de aquí a 2030 es una conquista eminentemente de las y los trabajadores, impulsada por proyectos como el del PT. Esto significa que habrá más oportunidad, más tiempo para el esparcimiento, para el descanso y quizá lo más importante, para la convivencia familiar. Y ahora, que ha sido seguro uno de los mitos a los que hemos todos podido leer, sobre los días de descanso. Sí. La ley, en un aspecto ilustrativo, pero nunca limitativo, prevé que el trabajador por cada 6 días de trabajo pueda descansar 1. Pero además dice como mínimo, es decir, se trata de un piso, no de un techo. Claro. ¿Qué significa esto? Que el trabajador, en consenso, en las condiciones que establezcan con el patrón, podrán definir si se trata de 1 o de 2 o incluso de 3 días laborales a partir de la materia o de la actividad que desempeñe. Bien, ahí tenemos una explicación más a fondo de este tema que ha generado discusión en las redes sociales, incluso con analistas, ¿no? También dependiendo de la ideología que traigan. Sí, sin duda. Porque esto ha dado mucho de qué hablar. En la parte final de esta charla, de este Ruta 27, es el diputado Reyes Galindo Pedraza con nosotros aquí en este espacio. Me llamó mucho la atención un post. Tú eres muy activo en las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram, bueno, etcétera. Porque yo durante varias décadas había señalado de que el relevo generacional no llegaba, no aterrizaba de una manera real en nuestra política michoacana. Y deja tú la michoacana en el ámbito nacional. Yo recuerdo, es muy joven aquí el diputado Reyes Galindo, pero yo recuerdo muchos procesos electorales con los mismos en la boleta. Los mismos, sí. Es más, creo que hasta reciclaban su fotografía del anterior proceso electoral y lo diré de broma, pero es cierto, pero es anécdota. Pero dices tú en este post, ha llegado de verdad el relevo generacional y vimos una pléyade, por decirlo de alguna manera, de muchos jóvenes ahí contigo. ¿Es cierto que ha llegado este relevo generacional para quedarse, Reyes Galindo? Y 2, ¿hay Reyes Galindo para rato? A mí me parece, primero, que sí hay un relevo en las instituciones y en quienes tomamos decisiones públicas. Primero, finalmente, y sí, ha sido también una conquista de hace muchos años. A mí me da muchísimo gusto encontrarme en eventos, en las actividades propias del Congreso, con el Poder Ejecutivo, con dependencias de los organismos autónomos, donde me encuentro a compañeras y compañeros de la universidad, algunos que iban algunas generaciones detrás, y eso me parece, Víctor, que ha sido gracias a esta apertura que se ha tenido hacia las nuevas generaciones. Pero además no es menor en un país donde poco más del 30% de su población son menores de 29 años. Es decir, México es catalogado en estándares internacionales como un país joven. Eso me parece entonces que la oportunidad de que accedan a estos espacios públicos pues es un derecho muy necesario en ese sentido. Nosotros creemos que ha llegado este relevo generacional
que hoy hay talento, capacidades, cualidades, virtudes totales de las jóvenes, de los jóvenes, para que puedan levantar la mano, Víctor, y acceder, insisto, a uno de estos espacios. Yo creo, y a mí me parece sano, lo quiero decir así como va, que hoy la caducidad, si se le pudiera llamar así, claro, de un político ya no es como hace muchos años lo que tú decías. Iniciaba muy chavo de regidor y lo seguíamos viendo en las boletas ya muy adulto, entrado en su madurez, y seguía haciendo lo mismo, y esto pues entonces obstaculizaba la llegada de nuevos perfiles. Hoy me parece que esto avanza con mayor dinamismo. Hoy quizás son menos años los que un perfil se mantiene y se posiciona. Y me parece que es sano, porque la llegada o el arribo de ideas frescas, novedosas, permite oxigenar la actividad política, el quehacer público, y eso a mí me parece que son nuevas oportunidades. Nosotros seguiremos lo que nos resta de este encargo en la Diputación local, haciéndolo ahora como tal, con la mayor responsabilidad, y será esta responsabilidad el cumplimiento de nuestras metas y objetivos con la gente, lo que nos platique, que podamos levantar la mano si esto es posible, y si no, con mucha madurez asumir qué podemos aportar desde la experiencia que hemos acumulado. Yo sé que a lo mejor es una pregunta que te han hecho en lo corto o en lo público, pero no sé si veremos a Reyes Galindo en las boletas del 2027, o si uno de los sueños más acariciados que puedas tener tú como michoacano es llegar a ser gobernador de Michoacán. Bueno, contesto lo segundo y luego lo primero. Sí. A ver, bueno, para un michoacano que le apasiona la función y el servicio público, el quehacer política, decían, sin que suene esto romántico, Víctor, pero recuerdo mis clases de Derecho, donde nos decían que la política, según los antiguos romanos, era el quehacer más noble del ser humano, y tienen toda la razón, absoluta lógica, porque se trata de servir a los tuyos, Víctor. No estás ni siquiera haciendo un sacrificio para personas que no corresponden a tu tierra, a tu región. Solamente se trata de entregar tu quehacer, tu trabajo, tu chamba a los tuyos. A cualquiera sería una emoción un día poder ser candidato y luego gobernador de Michoacán. Yo haré todo el esfuerzo para poder tener la oportunidad legítima, merecida, de aparecer en 2027 en las boletas. Ahí tenemos a Reyes Galindo Pedraza. Qué bueno que no se dedicó a ser locutor, porque ya nos hubiera quitado la chamba hace un buen rato con la voz del diputado. ¿Algún mensaje a los michoacanos para cerrar este espacio, diputado? Pues agradecerte primero, y al pueblo de Michoacán decirle que vivimos tiempos de oportunidad. Sé que lo que hemos vivido recientemente en los últimos años, meses, semanas y días no ha sido para nada sencillo, pero me parece que la unidad, que el amor que tenemos quienes vivimos aquí, en esta tierra bendita, pero que además ha sido ícono en todos los movimientos de la historia de este país. Claro. Michoacán ha sido un referente importante, y me parece que hoy que vamos en la búsqueda de recuperar la unidad, la paz para nuestro país, Michoacán va a ser parte fundamental y parte clave. No hay que desistir, no hay que desanimarnos. Me parece que la fortaleza de Michoacán somos las y los michoacanos. Así que si nos mantenemos unidos, nos fortalecemos mutuamente, me parece que habremos de lograr el Michoacán que soñamos y que queremos, mucho más allá de la narrativa, sino el Michoacán que sentimos en la sangre y en la piel, Víctor. Es Reyes Galindo Pedraza, licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ya lo habíamos comentado en alguna otra entrevista. Obtuvo en cuatro ocasiones el premio Padre de la Patria por haber obtenido el más alto aprovechamiento académico. ¿Algún profesor ya nos platicaste en alguna ocasión esa anécdota que de repente puso piedritas en el camino si no te hubieras llevado los cinco años como premio Padre de la Patria? Nos encontramos con este lastre de repente. Sí, ¿verdad? Diputado, gracias por charlar con todos nosotros. Que tengas buen día. Gracias, Víctor, muy agradecido. Muy bien, gracias. A nombre de la producción, César Vicente Moreno, yo soy Víctor Americano. Hasta la próxima.